En el camino al centenario de nuestra diócesis, contemplamos aquello que Dios nos ha construido, con nosotros y en nosotros. Que nuestro corazón y nuestros ojos vean con nueva luz al Señor que nos ha acompañado en el camino. Que descubriéndolo, de nuevo nos haga arder el corazón, nos conquiste y nos reenvíe. Bienvenidos a Camino al Centenario, 100 años de fe, una misión que continúa. Hola, ¿cómo están? Es un placer para mí volver a encontrarme con ustedes en este programa Camino al Centenario, que nos ha permitido durante este año recorrer nuestra historia, que es muy bonita, está de ingredientes especiales, como lo vamos a estar viendo precisamente en este programa especial, y también usando hoy día los adelantos tecnológicos que nos dejó un poco la pandemia. Antes de introducir el tema que vamos a tratar en este programa, les quiero presentar a Roberto Contreras. Él en este minuto está en Ningüe, trabaja en la municipalidad y es el historiador que estuvo a cargo de la elaboración del libro blanco, que ustedes recordarán que está recorriendo las parroquias, comunidades y colegios de nuestra diócesis de Chillán, para que la comunidad pudiera también ser partícipe de este reescribir de nuestra historia camino a los 100 años que vamos a estar cumpliendo el 2025. Roberto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Es muy grato estar compartiendo con ustedes, sobre todo por el tema que están trabajando como obispado. Es muy interesante en todo caso. Les hago una aclaración, sí. Yo no es que yo haya estado a cargo de la recopilación. A mí el padre Tomás me pidió que le colaborara con una parte de lo que están haciendo y que ya lo terminaron, obviamente. Yo hice más la parte histórica y el padre hizo toda la parte religiosa, digamos. Y nos complementamos cuando se hizo la primera parte en la cual le colaboré. Yo hablo de colaborar, no me quiero tomar de que yo hice la primera parte. Bueno, pero esa parte que te tocó hacer es lo que nos tiene aquí hoy día, porque es una parte bien interesante. Vamos un poco a entregar un contexto a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando en este programa, y le vamos a contar a la gente, o recordar a la gente que en la misa crismal pasada se entregaron, la diócesis de Chillán entregó alrededor de 8 o 9 libros en blanco, hechos por un artesano con sus páginas totalmente en blanco, para que cada comunidad, cada parroquia, cada colegio, cada movimiento de la diócesis pudiera ir redescubriendo algunos elementos que estaban pero no se sabían, algunas cosas que eran importantes dentro de esta historia, con el sentido en el fondo también de que la gente pueda ser partícipe de esta experiencia que nos está permitiendo este camino al centenario, tal como se llama el programa. Y en este camino, en esta petición de ayuda que te pide el párroco de Ningüe, Tomás San Martín, Padre Tomás, te vas encontrando con algunos detalles que tienen que ver con un prócer de la patria que pertenece a Ningüe. Ya todos saben que es Arturo Prat. Y lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo parte la investigación que empiezas a hacer y cómo llegas a la figura de Arturo Prat a través del acta de bautismo que está en el libro número 4 de la parroquia? A ver, yo hace muchos, yo tengo análisis de estudio, digamos, de la historia de Ningüe local, digamos, de hace mucho tiempo, muchos años. Yo me dedicaba muchos años a hurgar sobre la historia de Ningüe, y como parte de la historia de Ningüe, como primer hito, es la iglesia. Entonces, yo he desarrollado diversas líneas de investigación. La parroquia o la iglesia católica en Ningüe, y también después la municipalidad cuando se crea, pero siempre he querido ir bien atrás. En ese atrás yo he investigado mucho respecto al origen de la iglesia en Ningüe, la iglesia católica o la parroquia de Ningüe. Y más atrás, como se le llamaba el curato de Ningüe, la doctrina de Ningüe, como en algún momento se llamó también. Entonces, en ese investigar, nos juntamos con lo que el padre estaba
o ustedes le pidieron a las parroquias. Entonces para mí fue interesante porque lo que yo he hecho y lo que he investigado lo escribí lo que está en el texto que se colaboró a la iglesia de Ningüe, está en un libro de historia que yo hice, que se llama Ningüe tus raíces. Pero eso fue el 2006, y del 2006 hasta esta fecha yo he descubierto mucha información sobre la iglesia y sobre Ningüe. En relación a la investigación que estábamos haciendo, yo hacía mucho tiempo que había leído en libros de historia que obviamente todos sabemos que Prat nació en Ningüe, pero lo sabemos porque nos enseñaron en la escuela, y si buscamos una biografía de Arturo Prat, dice que nació en Ningüe. La partida, el texto, en muchas partes está, el texto que se escribió en este libro que usted menciona, aparece en todos lados. Pero yo había leído en un libro que se escribió Benjamín Vicuña Maquena, que él tuvo acceso a una historia que pudiéramos decir muy bonita, que era cómo se enteraron en Chile, y específicamente Santiago, de que Prat había nacido en Ningüe. Y eso era, si lo vemos en la actualidad, es cosa de ir al obispado, ¿cierto?, pedir autorización para sacar una copia del acta, o verla en algún texto de la historia. Pero ¿cómo se llegó a eso? Entonces yo empecé a investigar, y cuando con el padre vimos hitos importantes de su parroquia, estaba el acta, pero dijimos, el acta está en el obispado en Chillán, acá a lo mejor usted tiene una copia, que no tenían acá en la iglesia, en la parroquia de Ningüe, no había una copia ni siquiera del acta que está en el libro. Entonces, por estas cosas del destino, yo tuve acceso en el verano, visité el Museo Histórico Nacional, y en ese museo yo me encontré con un documento muy valioso. Ya estaba bien ajado, qué sé yo, porque ese documento estamos hablando alrededor de 145 años que se hizo. Y ese tiene una historia que desde mi punto de vista es muy bonita. Porque no sé si podemos conversar en relación a eso, o ese es el contexto para partir lo que usted me quiera conversar. Preguntar, quiero decir. Partamos contándole a la gente que cuando sucede el combate naval de Iquique y muere Arturo Prat, la noticia se conoce rápidamente en Chile, digamos, nuevo héroe nacional, pero nadie sabía dónde había nacido. Nadie sabía dónde había nacido. Incluso tú nos comentabas hace algunos días atrás que se le situaba su lugar de nacimiento en Santiago. Y ahí es donde quiero que relates la historia de esta gente de Quirihue, que tenía alguna referencia de la familia, y ahí te doy el pase. Ya, a ver, respecto a eso, obviamente que se produce el combate el 21 de mayo de 1879, y obviamente las noticias por esa época, a pesar de la época en que nos situamos, 1879, rápidamente se conoció en todo Chile este hecho. Y se empezaron a preguntar dónde nació Arturo Prat, porque si lo llevamos a la actualidad, es cosa que metan en el sistema nuestro root y se van a enterar de todo. Pero en esa época no existía esto. Y en todo Chile se empieza a ese fervor patriótico, pero con la posibilidad de que en todas partes, aparte de reunir recursos para la guerra, porque de todo Chile se hacían colectas, ¿cierto?, para la guerra, pero también después del combate, el 21 de mayo, nace este héroe a la gloria chilena. Y en nuestra zona, Ningüe pertenecía en ese entonces a lo que se conocía como departamento de Itata. Ningüe ni siquiera era comuna todavía. Le faltaban muchos años para que Ningüe fuera común y tuviera un alcalde, etc. Entonces, Quirihue era el departamento de Itata, lo mismo que hoy día es la capital de la provincia de Itata, en esa época departamento. Y obviamente el gobernador de Quirihue era el que asumía todo este acontecimiento.
Y él forma una comisión en Quirihue. Y esta comisión la preside, generalmente en esa época se hablaba de notables, ¿cierto? De personas destacadas de la comunidad, que eran los que formaban las comisiones. A petición del gobernador, se crea esta comisión para que en todo el departamento de Itata se reunieran recursos y para la guerra. Y también crear en Quirihue un monumento a Prat, en homenaje a este héroe nacional que se había producto de la guerra. Y se crea con un personaje muy destacado en Quirihue, y también a nivel nacional, que es el doctor Ernesto Turerne, y también por el notario y el juez de letras del departamento. Entonces ellos empiezan a reunir estos recursos y ya les parece el nombre, ¿cierto? Vamos a reunir porque queremos construir el primer monumento en Quirihue de Arturo Prat. Y ellos empiezan a conversar con la gente, y después voy a mencionar una carta que él le escribe, este doctor, y se empiezan a decir, bueno, en Ningüe, en Quirihue, también en Cauquenes, de la cual dependíamos nosotros como departamento, de la provincia del Maule, dicen, Prat no les sonaba para nada el apellido Prat en esta zona, para nada. Pero alguien por ahí dice, mire, hace un par de años existió en Ningüe una familia Chacón Prat. Pero bueno, veamos qué pasa. Y ellos de Quirihue vienen a esta comisión a Ningüe. Visitemos Ningüe. Habían pasado ya 30 años de que Prat había sido bautizado, y que habían, o sea, 31 años de que había nacido y 30 años de que había sido bautizado. Lo bautizaron, el acta de bautizo dice que lo bautizaron a los 11 meses de edad. Exactamente, en 1849, en marzo. Entonces, vinieron a Ningüe y empezaron a averiguar, claro, mire, ¿sabe? Seguramente les dijeron, ¿cierto? La gente que se contactaron, existió en la hacienda San Agustín una familia, en la hacienda San Agustín, porque era una hacienda inmensa, era de la familia Chacón, de una familia Chacón, y asociaron seguramente Prat con Chacón, porque era Arturo Prat Chacón. Y vinieron a la iglesia, se entrevistaron con el sacerdote, que no era el mismo que había bautizado a Prat, porque a Prat lo bautizaron en 1849 el sacerdote o el cura párroco Bartolomé Venegas. Y él estuvo en la parroquia hasta alrededor de 1855. Había un nuevo párroco. Entonces ese párroco, que generalmente lo mandaban de Concepción, Ningüe pertenecía al obispado de Concepción, obviamente tenía esos libros ahí y nunca lo asociaron con esto. Y empezaron a averiguar hacia atrás. Y por ahí hay un pasaje de una carta que le escribió este doctor Turenne, que después vamos a relatar un poquito esa parte. Descubren de que Prat había nacido en Ningüe. Y estaba su partida en este libro número 4 de bautismo, ¿cierto? Y le piden al sacerdote de ese entonces, José Ignacio Lafuente, que le certifique que en ese libro estaba inscrito el nombre de Agustín Arturo Prat Chacón. Te voy a interrumpir un minuto. Mientras estamos conversando, Camilo, está pasando la imagen de esta partida de bautismo, que como tú bien dices, este libro 4 que se encuentra en custodia en el Obispado de Chillán desde los años 60, y entrega hartos datos, porque entregan los nombres de los papás, las partidas de bautismo entregaban mucho dato en aquella época, como eran, digamos, redactadas, y gracias a esos datos que entrega esta partida de nacimiento, de bautismo en particular, se pudo establecer que Arturo Prat era efectivamente de la zona. Exactamente, pero considere usted que porque era poco conocido la familia Prat, por lo menos no se asociaba con Ningüe, porque él había llegado un año antes, más o menos, a San Agustín, a la casa, al fondo, San Agustín de Puñual, que era de su cuñado, Andrés Chacón. Entonces, ellos, entre comillas, vienen de allegados ahí al fondo, y en ese intertanto nace
Arturo Prat. Lo bautizan acá en Ningüe. Sus padrinos fueron su tío, ¿cierto? Andrés Chacón, con su esposa, que también es Chacón, pero ellos no eran hermanos, eran primos. El matrimonio era Chacón, pero primo. Entre ellos, a su vez hermano y cuñado de la mamá de Arturo Prat. Volviendo a lo nuevo, y usted considere que desde ese punto de vista, ellos estuvieron acá en Ningüe, y por eso no era muy conocido, estuvieron muy poco tiempo. Estuvieron alrededor de 15 meses. Arturo Prat, a los 15 meses más o menos, dice la historia, no hay ningún decreto de cuándo se fueron de Ningüe, pero obviamente se fueron vía marítima hacia Valparaíso y después a Santiago. Entonces, el tiempo que estuvieron, el contacto con la gente no debe haber sido mucho. En esos años, Ningüe era una aldea más que pueblo o que ciudad. Entonces, el contacto no era mucho. Pero lo interesante es que aparece este libro, y se certifica de que Prat había nacido en Ningüe. Ahora, ¿cómo voy a la otra historia? ¿Cómo se sabe después que Prat nace en Ningüe? Quedamos en que la gente de Quirihue le pidió al sacerdote un certificado donde se especificara. Claro. Y a su vez, el notario público de Quirihue certifica que el sacerdote José Ignacio Lafuente es el cura párroco de Ningüe. Este documento se hace el 11 de junio, 21 días después de la muerte de Prat. Mire qué rápido. Muy rápido. Considerando los tiempos, no había internet, no había correo electrónico. La comunicación, y de Quirihue la comisión tuvo que haber venido a caballo para acá, esos kilómetros que nos separan, pedir esto. 21 días después de que Prat muere en Iquique, se certifica acá en la parroquia de Ningüe que Prat había nacido en Ningüe. Producto de esta información, el doctor Ernesto Turerne le envía estos antecedentes a su amigo Benjamín Vicuña Maquena. Sabemos quién era él, ¿cierto? Político, abogado, escritor de nuestra historia también, en varios tomos. Y le envía esta nota. Y esta nota se la envía en atención a que por ese entonces empiezan a preguntarse dónde nació Prat. En los boletines de la Guerra del Pacífico, que de hecho hay en los textos de Estado, dicen en una parte un personaje, escritor, que Arturo Prat había nacido en Santiago. Y también se le da como nacido en el barrio Bellavista de Concepción. Entonces, estaban dando, en términos generales, como palos de ciego para saber dónde estaba. Estaban adjudicando también varias ciudades, porque... No era menor, pues. No era menor. Nacional decir nació en nuestra tierra. Por eso mismo, el médico de Quirihue, hace una nota certificada por el notario, que era cuñado del médico, le certifica, y esta se la envía a Benjamín Vicuña Maquena. Y ahí es una carta muy linda, que también está publicada en los boletines, que en una parte dice, en los boletines de la Guerra del Pacífico, dice que le han cambiado, esa carta la han cambiado para señalizar de que Prat había nacido en Ningüe. Le dan la importancia realmente a ese documento, porque especifican de parecer de que era un error que habían publicado antes de que Prat había nacido en Santiago o en Concepción. Y él le envía este texto y le dice, mire, le escribe a su amigo Benjamín Vicuña Maquena, diciéndole: reclamamos la gloria de Itata de que Arturo Prat nació fue en la parroquia de Ningüe, y su familia era de la hacienda San Agustín de Ningüe. Le envía este documento en una carta, insisto, muy bonita. Esa carta, el texto está en un libro. Posteriormente Vicuña Maquena le responde en esa época el lenguaje que se usaba en las cartas era muy bonito. Se aludía al patriotismo, etcétera, al hijo de esta tierra, etcétera, y él reclama para esta zona el honor de ser la cuna del héroe que recién nacía hacía 21 días atrás. Producto de ello, le menciona, también le cuenta ahí que reunieron recursos y que con
este ímpetu van a construir en Quirihue el primer monumento a Prat que se hizo en Chile. En esto le cuenta él los pormenores a Vicuña Maquena. Benjamín Vicuña Maquena le responde, incluso le sugiere y le dice en su carta de que ojalá que la base de ese monumento sea del Cerro Coiquén o de las piedras del Fundo San Agustín de Puñuel. Le menciona y le dice que le van a colaborar también ahí con, a lo mejor con la base del busto para colocarlo, porque principalmente iban a ser una especie de columna, más que porque no tenían imágenes de Prat en el sentido de tener un busto. Iba a ser una columna de homenaje a Prat. Y eso se construyó en Quirihue, tengo entendido que se inauguró en 1880, que fue la primera hito de homenaje en Chile a Arturo Prat. Producto de esto. Ahora, la primera biografía de Arturo Prat, en que señala que nació en Ningüe, la escribe el hermano de Benjamín Vicuña Maquena, Bernardo Vicuña Maquena. Y él, el mismo año, 1879, saca un texto, un libro, con la primera biografía de nuestro héroe. Y eso es muy interesante, muy bonito de conocer, porque, vuelvo al comienzo, siempre sabemos nosotros en la actualidad, y las futuras generaciones van a saber de que Prat nació en Ningüe, porque así lo dicen los libros. Y ahí de repente hay una pequeña diferencia en que si Prat nació el 3 de abril o nació el 4 de abril. De acuerdo a lo que le dice el médico a través del documento que se generó, porque la iglesia habla de bautizados de 11 meses, menos tantos días, etc. Entonces, menos 2 días. Exactamente. Entonces había que... y él le dice que nació el 4. Pero, ¿y dónde está en cierta medida porque un tío de Arturo Prat dice que nació el 3. Entonces por ahí hay una pequeña diferencia, no sabemos, eso no lo vamos a saber a esta altura, si realmente fue el 3. Yo tengo un documento original de la Armada de Chile, la Comandancia en Jefe, donde sí señalan al alcalde, me acuerdo por ahí por el año 1977, donde la fecha oficial para ello es el día 4. Pero por tradición se celebra el día 3 de abril, el nacimiento de Prat. Roberto, te voy a llevar al verano porque fuiste ahí a Santiago y te encontraste con este documento, con este segundo, porque podríamos decir que el acta de bautismo es una cosa, es un documento, sí. Lo hemos visto varios también, lo hemos pasado aquí para que la gente lo pueda ver, pero el segundo documento con el que te encontraste tú en Santiago a propósito de esta reconstrucción de la historia, de revivir nuestra historia. ¿Qué pasa con esa copia de ese documento? Eso quiero que contemos a la gente qué pasó en las últimas fiestas patrias. Ya. Obviamente yo solicité al curador del Museo Histórico Nacional, que es para quienes están escuchando, ese museo está en la Plaza de Armas, a un costado prácticamente de la Catedral de Santiago, y que fue la casa de gobierno antes de la moneda. Tuve la oportunidad de recorrerlo también, yo no lo había visitado, ver algunas cosas del héroe ahí puestas, como un mástil de la Esmeralda que está en exposición, hay cuadros también de Prat ahí, muy bonito el museo. Y ahí hablé con el curador del museo, le expliqué cuál era el motivo de que iba a solicitarle yo una copia, quería tener una copia porque esto que estoy contando, claro, pero si lo muestro, ¿quién lo cree? ¿Ah? ¿Cómo se certifica de que efectivamente lo que uno está diciendo existe? Porque eso no ha sido, yo no lo había visto publicado en ninguna parte, en ningún texto de historia, e incluso en el museo acá de Cuna Prat tampoco está. Entonces, obviamente que el documento ellos lo tienen muy resguardado porque por la importancia que tiene histórica, y me dieron la posibilidad de que lo solicitara oficialmente, tener acceso a una copia de ese documento. Eso lo hice posteriormente que llegué acá a Ningüe, envié por correo, hasta ahora la tecnología, ¿cierto?, permite hacer esto por correo, solicitando una copia oficialmente al museo, y ellos en el mes de en junio hice la solicitud y ya
en los primeros días de agosto me la enviaron digitalizada, de una calidad espectacular, porque si usted ve el documento original, obviamente por su tamaño, estaba escrito a tinta, a mano, manuscrito, ya está perdiendo un poco lo legible, pero está tan bien escaneado que yo decidí, le prometí al padre, si yo obtengo una copia, yo le voy a regalar un ejemplar de esa copia a la parroquia, porque va de esta manera a recuperar parte del patrimonio de la parroquia y de Ningüe. Si alguien viene a visitar, usted le va a decir, mire, este documento es histórico. Obviamente es una copia, no es el original. Y me la enviaron. Afortunadamente, yo envié a Chillán. En Chillán solicité que me la ampliaran en un tipo de papel que fuera muy parecido al original, no en papel fotográfico. La amplié y fue entregada el día en la misa a la chilena o Eucaristía a la chilena que se hizo. Posterior a eso se hizo entrega el día 18 de septiembre a la parroquia, ocasión en que estaba el alcalde de la comuna, Luis Molina, y acompañado del consejo municipal, además de la comunidad. Y fue un hito muy interesante, muy bonito. La gente queda así como, oh, esto no lo sabíamos, y obviamente no lo conocía. Estamos viendo imágenes que nos enviaste tú mismo ese día de esta entrega de este documento que es muy importante, no solamente para la comunidad de Ningüe, sino que también para la parroquia, porque todo nace también de ahí. Esta gente que vino de Quirihue por un presentimiento y llegó al libro 4 y pudo constatar ahí, gracias a los registros que tenía la parroquia. Entonces, se ha formado algo bien bonito, no solamente en la parroquia de Ningüe, sino que también en varias otras parroquias, comunidades y colegios con este tema de los libros en blanco, que nosotros, por supuesto, vamos a ir en el transcurso del año, de lo que nos queda todavía por recorrer hacia el centenario, vamos a ir recorriendo, porque han aparecido historias así como la que pasó en Ningüe con este hallazgo, que también lo consignó la prensa ahí hace algunas semanas, porque realmente es un hallazgo importante que se hace en el marco también de este reescribir nuestra historia, ¿cierto, Roberto? Así es, indudable. Yo le digo, para las autoridades acá, para los vecinos, para la gente que uno conoce y que sabe que se entregó esto a la parroquia, es algo sorprendente. Vuelvo a decir, todo el mundo sabe que Prat nació en Ningüe porque los libros así lo dicen, pero cómo llegamos a saber en Chile en esa época, 1879, a 21 días del combate naval de Iquique y de la muerte que llevó a la gloria al hijo de esta tierra, es realmente interesantísimo. Y eso obviamente no estaba en conocimiento ni de la parroquia, porque obviamente ustedes han pasado 145 años que el curita hizo ese documento y que producto de que se lo solicitaron gente de esta comisión. Y obviamente en la actualidad, a lo mejor para muchos, puede ser un documento que pase desapercibido, pero para la historia, para el patrimonio nuestro local, es muy, muy importantísimo. Sobre todo considerando que Ningüe además es una de las 4 curatos en ese entonces, o parroquias más antiguas de la diócesis de Chillán. Obviamente en esos años pertenecíamos al Obispado de Concepción, pero en este devenir de buscar la historia, en este libro que se entregó a este decanato, porque tengo entendido que ustedes el Obispado lo dividen en decanato, sí. Y tiene la suerte el curita de acá de haber sido el iniciador de ese libro, porque en las primeras páginas, el primer tomo, si pudiéramos decir, es de la parroquia de Ningüe. Por eso hay que explicarle a la gente que en ese libro no está el certificado del que tú estás hablando. Pero vamos a incluir, pero con el tiempo vamos a incluir una copia. No está, porque esto se hizo posterior, pues nosotros trabajamos en ese libro mayo, junio, por ahí parece, no me acuerdo mucho. Se entregaron en la misa crismal en marzo. Entonces, marzo, a junio, pero por ahí, abril, parece que empezamos a trabajar en esto. Y obviamente que a uno le llena de orgullo esto, sobre todo a mí que me gusta mucho la historia, y ya por lo menos, si hay visitantes a Ningüe, yo
asumo que hay muchos, de repente interesados, muchos alumnos, estudiantes de historia de la universidad, que a veces hacen sus tesis en base a la parte religiosa, que es muy importante. La comuna de Ningüe, su origen se lo debe a la Iglesia Católica. ¿Ah? Entonces, que esté ese documento a disposición, incluso yo le decía al padre lo siguiente: hagamos una campaña, y esto no, hagamos una campaña para que recuperemos, ya que tenemos esa copia, recuperemos ahora el libro donde estaba registrada la partida de Arturo Prat, que está en custodia en el obispado en Chillán. Alrededor del año 1960 y tanto se entregó al obispado, y para que esté acá en nuestra parroquia, hagamos esfuerzo para hacer, no sé, algo donde quede resguardado. Y para la pila sería bonito que volviera también a la parroquia. Ah, bueno, sí, obviamente. La pila bautismal, que es otro hito de la parroquia, del templo, digamos, donde se bautizó Prat. Del templo, digamos, no queda nada de ese templo. No, han pasado terremotos, han pasado. El terremoto del año 39 echó por tierra ese templo, y en 1977-78, el cura párroco de ese entonces de esta iglesia lo traspasó, asumo que también para custodia, a la Armada, para que fuera instalado en el museo que se inauguraba en 1879, para el centenario del combate naval de Iquique. Obviamente se inauguró, y ahí está la pila, está en el museo, no acá en la parroquia donde debía haber estado. Pero la Armada... A la gente hay que decirle también eso, que la pila bautismal, donde se bautizó Arturo Prat, que perteneció a la parroquia, vivía en el Museo de San Agustín de Puñuel. Exactamente. Todavía, imagínate, de los años, y todavía quedan tantos vestigios. Y efectivamente el libro está muy bien resguardado ahí en el Obispado de Chillán, el libro 4, donde aparece este acta, que la hemos estado pasando para que la gente la pueda ir viendo también en imágenes, y si usted nos está escuchando, puede ir al canal de YouTube de la diócesis para que pueda revivir este programa también, y pueda ver esta partida que va a ser también parte de esta historia. Yo, para ir ya cerrando, Roberto, quiero preguntarte qué significó para ti en lo personal haber podido participar de esta experiencia de reescribir la historia de la iglesia, que, como tú bien dices, hay un año de fundación, de creación de la parroquia, pero sabemos que hay una prehistoria de la Iglesia Católica en nuestra región muy amplia, que se remonta, y lo hablamos el otro día también, a los tiempos de 1580, cuando llegaban los primeros misioneros, los primeros españoles que vinieron a colonizar esta zona. Para ti, en lo personal, ¿qué significó ser parte de esta reconstrucción de la historia de la parroquia de Ningüe? Mire, a ver, es una satisfacción grande de que mi gusto por la historia, mi interés por la historia local de mi tierra, lo que yo he reunido, tanto en textos, como también algunas fotografías, porque le aportamos a la parroquia fotografías que yo obtuve, una muy importante del templo donde se bautizó Prat. Eso tampoco está en el santuario. Y yo tengo una fotografía del templo donde se bautizó Arturo Prat, que sale en la fachada, parte de la iglesia, que, como mencionaba, lamentablemente el terremoto del 39 la echó por tierra. Y eso, yo 2 o 3 fotografías tenía de ese templo, que logré por gente muy antigua de Ningüe. Pero lo principal es que lo que yo hasta ese entonces había logrado reunir como información quedara en alguna parte, porque yo no saco nada con tener información si yo no la publico en un libro, si yo no la subo a una página que tengo, va a quedar guardada. ¿De qué sirve? Y yo dije, no, quiero el hecho de compartir esta información con la iglesia, no tiene un ánimo egoísta, todo lo contrario.
es que esto quede plasmado y alguien lo estudie. La iglesia, yo le decía al padre, si alguien viene, un estudiante o alguien estudioso, que era antecedente de la iglesia, usted no tiene nada, salvo lo que aparece en algún texto por ahí que escriba el obispado, que usted me decía que existía el obispado, debe tener antecedentes de la historia, pero ¿quién lo escribió? ¿Con qué antecedentes? Entonces, esa es una satisfacción grande, el aportar, y que lo que yo he logrado, y que a futuro siga buscando, porque yo quiero llegar, que todavía no llegamos, a cuándo se creó la iglesia específicamente en Ningüe. Porque no tenemos ese texto. Hay tantas fechas publicadas, 1744, 1740. Yo tengo antecedentes de que ya en 1680 existía sacerdote acá. En 1718, cuando los obispos de Concepción tenían que recorrer su diócesis, que demoraban como un año, digamos, en recorrerla, de verdad. Salían de Concepción, visitaban el sur y llegaban hasta acá, porque ese obispado llegaba hasta el Maule, hasta el río Maule, que era la división con la otra región. Hay visitas del obispo acá, curato en ese entonces, y ya en 1718 se habla del curato de Ningüe. O sea, en esa fecha ya existía sacerdote. Misionero, a lo mejor, yo no sé el nombre que tendría. Párroco no, pero... y a lo mejor existía solamente una pequeña capillita, muy modesta, porque en ese entonces eran las haciendas las que entregaban al alero de la hacienda, ¿cierto? Se construían y llegaban los sacerdotes, misioneros en esa época, y eso para mí es muy importante. Yo le decía al padre, usted tiene un valor histórico acá, Ningüe debe sacarle provecho, Ningüe es una de las más antiguas de la región ahora. Entonces, en eso deberíamos estar orgullosos. Y eso para mí, que quede, y yo a futuro obviamente le espero contribuir al padre con muchos más antecedentes. Le entregué también de la parroquia, que lamentablemente en 2010 también sufrió daño. Él desconocía muchos datos y yo he logrado muchos datos de esa parroquia, cómo se construyó, cómo se llegó a construir después de que se había perdido la parroquia, el templo del año 39, cómo se llegó a eso. Hemos encontrado quienes donaron el alojamiento para esa parroquia. Entonces, todos esos antecedentes yo no los tenía antes, los tengo y los he compartido. Lo ideal es que queden ahí, queden para la comunidad. Eso es lo importante. A lo contrario, no tiene sentido reunir tanta información que quede en el archivo del computador o en una nube que nadie la va a ver a futuro. Así es. La Comisión Centenario, le vamos a contar un poco a la gente, está trabajando en lo que va a ser el resultado de estos libros en blanco que vamos a recepcionar desde todas las parroquias, todos los decanatos, los colegios, los movimientos, durante la semana de octubre, del 16 al 19, que vamos a estar ya en tierra derecha a un año, cumpliendo 99 años como diócesis y también a un año ya justo del centenario. Vamos a recepcionar esos libros que ya no están en blanco, como los entregamos en esa misa crismal en marzo, sino que están llenos de historias, de anécdotas, de fotografías, como decías tú también, de certificados, de partidas de bautismo y un montón de cosas que vamos, por supuesto, como comisión, la comisión lo está viendo también como poder digitalizar eso y colocarlo también a disposición de todas las personas que también han sido parte de esta experiencia de escribir estos libros en blanco. Yo por eso te quiero agradecer que hayas sido parte de este programa Camino al Centenario y nos hayas contado esta alucinante historia de Arturo Prat. Porque uno pensaba, Arturo Prat, ¿qué tiene que ver con la parroquia de Ningüe? Pero tenía mucho que ver con la parroquia de Ningüe. Hoy día lo sabemos, está escrito, está este documento también que conseguiste está ya en la parroquia de Ningüe. Me imagino que la gente lo puede visitar, ahí también lo vamos a estar mostrando en nuestra pantalla, y agradecerte, Roberto, también en nombre de la diócesis este trabajo que hiciste, y por supuesto durante el transcurso de las próximas semanas vamos a estar conversando con otras personas que colaboraron en esta elaboración de estos libros en blanco. Yo le agradezco el hecho al padre, le decía, por eso le decía al comienzo, yo agradecía el que me haya invitado a colaborarle. Yo no quiero aparecer con que yo hice la historia, no, yo les colaboré con lo que yo tenía. Y en ese sentido le agradezco al padre que haya ido
había conversado conmigo y yo no tuve ningún problema en entregarle la información, que en algunos casos es inédita. Él tiene fotografías que son inéditas, yo cedí los derechos, digamos, de que se publiquen ahí en ese texto y compartirlo. ¿Y qué más? Sin querer, como se dice, esperando esto, me transformé en parte de lo que ustedes están haciendo con motivo de los 100 años del obispado. Esa es la idea. Esta historia que hemos estado reconstruyendo entre todos nos pertenece a todos, por lo tanto tiene que llegar a todos. Roberto, yo te quiero agradecer este momento dado y agradecer también a quienes nos han escuchado y nos han visto en este programa. Recordarles que nos vamos a reencontrar en 15 días más con un nuevo capítulo de Camino al Centenario, así que los dejo cordialmente invitados no solamente a visitar nuestro canal de YouTube, sino también nuestras redes sociales en Facebook, en X y también en el sitio web www.diocesisdechillán.cl, en donde vamos a estar contando ahí las fechas en que vamos a ir a recepcionar esos libros en blanco acá de eso va a estar todo en el sitio web dentro de las próximas semanas, dentro de los próximos días. Roberto, un millón de gracias, y a ustedes también les quiero agradecer la compañía y la sintonía en este nuevo capítulo de Camino al Centenario. Gracias, nos vemos. En el camino al centenario de nuestra diócesis, contemplamos aquello que Dios nos ha construido, con nosotros y en nosotros. Que nuestro corazón y nuestros ojos vean con nueva luz al Señor que nos ha acompañado en el camino. Que descubriéndolo, de nuevo nos haga arder el corazón, nos conquiste y nos reenvíe. Hemos presentado Camino al Centenario, 100 años de fe, una misión que continúa.